Esa sinceridad, Jorge Luis. 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos junto a invitados especiales para conversar del tema de transgénicos. Hace algunos días estábamos con invitados en la revista que nos hablaban acerca de un informe internacional que se ha emitido por la OMS, donde nos daban la tranquilidad completa para poder consumir alimentos transgénicos genéticamente modificados y que lo podíamos hacer con toda tranquilidad. Estamos junto a Enrique Richards, él es consultor internacional de medio ambiente, ya es parte de la familia de Nuestra Mañana, que está de visita junto a nosotros para que conversemos y debatamos acerca de este tema y tengamos el suficiente cuidado para nuestra alimentación, nuestro cuidado corporal y todo lo que engloba el manejo de productos transgénicos modificados. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Valeria, como siempre, es un placer estar en tu programa y sí, es muy preocupante realmente este tema, Valeria. Yo creo que no nos estamos tomando muy en serio el tema de los transgénicos y tampoco estamos tomándonos en serio bien lo que la OMS realmente dice. Porque en primer lugar lo que quiero aclararle al público es que lo que ha publicado la OMS no es un artículo científico, es un artículo de recomendaciones y consejos. Pero en ese mismo artículo hay una pregunta que dice si son inocuos. Y lo que ellos contestan es que en función al conocimiento actual no es probable, dicen, que presente riesgo para la salud humana. Pero esto también hay que ponerlo en contexto. Cuando ellos dicen que no es probable, hay que tener en cuenta, y aquí lamentablemente voy a tener que ser un poquito técnico, hay que tener en cuenta cómo actúa la OMS. La OMS aplica una técnica de investigación que se llama meta-análisis, que se basa en los artículos científicos publicados sobre un determinado tema. Sobre este tema, Valeria, hay artículos que han demostrado que los transgénicos sí son perjudiciales para la salud, artículos muy serios, y también hay artículos que dicen lo contrario. Entonces, en la balanza te queda la duda. No son muchos ni los de un lado ni los del otro. Entonces te queda la duda, pero también aquí hay que contextualizar. ¿Por qué? Porque los artículos que hablan en contra de los transgénicos son serios. Los artículos que hablan a favor de los transgénicos tienen la desconfianza de la ciencia. ¿Por qué tienen la desconfianza de la ciencia? Porque tenemos el precedente de fraude académico motivado, pagado concretamente por la empresa multinacional Monsanto. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en esos artículos si ya hay el precedente del fraude académico de Monsanto? Sumado a eso, Valeria, hay que tener en cuenta que el transgénico no lo podés separar del producto estrella, por ejemplo en el caso de la soya, el glifosato, que es un biocida tremendo que actúa a nivel celular, metabolismo, es un mutagénico muy poderoso y no hay soya sin glifosato, no existe eso. Entonces la soya tiene algunos efectos alergénicos, etcétera, etcétera, pero el efecto más tóxico viene de la sustancia que acompaña el glifosato, que acompaña la soya, que es el glifosato. Entonces, eso sí se ha comprobado y la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que es cancerígeno, por ejemplo. Entonces, está bien. Si pudiéramos separar el alimento transgénico del glifosato, los efectos a la salud humana no serían tan graves, pero no hay soya, por ejemplo, sin glifosato. Entonces ahí tenemos el primero de los problemas, un problema grave. Bien, ¿estos estudios en qué podrían justificarse para decir que es seguro consumir alimentos genéticamente modificados? Como te digo, ¿cómo yo podría creerle? ¿En qué se sustenta? Se sustentan justamente en la falta de información. Es decir, como te digo, hay muchos artículos, no tantos en realidad, que hablan
de que son realmente problemáticos los transgénicos. Pero el transgénico es problemático nuevamente no solo por su condición transgénica, sino porque esa condición hace que siempre tenga un porcentaje del veneno que acompaña al transgénico, que por esa razón es transgénico, para resistir el veneno. Pero la soya transgénica resiste el biocida glifosato. El ser humano y el resto de las formas de vida no. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Y como te dije, los estudios que están a favor no son confiables. Porque después del fraude académico demostrado N veces, financiado por la multinacional Monsanto, entonces como que no se puede confiar en eso, ¿no? Bien, ¿en nuestro país existen estos productos genéticamente modificados? Por supuesto que sí, incluso Celadis ha publicado un libro, la Universidad Mayor de San Andrés estamos hablando, ha publicado un libro que muestra que no solo hay productos transgénicos, sino que hay productos mentirosos que dicen que no son transgénicos y sí lo son. Entonces, la Universidad Mayor de San Andrés en ese sentido está precautelando la salud de la población y ese libro se lo puede adquirir ahí en Celadis. Fue presentado incluso el año pasado, entonces yo creo que por lo menos aquí en Bolivia tenemos el material y el sustento bibliográfico para protegernos, ¿no?, de esta peste. ¿Podríamos identificarlos para tener una protección hacia nuestra salud, hacia la crianza de nuestros hijos? Mira, en estos momentos no hay una identificación clara. Ahora, curiosamente, la Ley de Revolución Productiva 144 exige que todos los productos que se vendan en Bolivia con componentes transgénicos tengan el sello que así lo indique para poder que las personas tengan la elección de decir yo no quiero comer esto. Y sin embargo, esa ley hasta el día de hoy no se está cumpliendo, Valeria. Trajo un anuncio de los años 40. Correcto. Donde se utilizaba algo peor o parecido al glifosato, que era el DDT. Exacto, yo quiero que entendamos, Valeria, que aquí no solo es esperar que existan todos los estudios científicos para aplicar algo que se llama sentido común, que lamentablemente es el menos común de todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, es como vivir un poco la época del DDT. El DDT durante 200 años fue lo mejor que le podría haber pasado al ser humano. Y como lo dice aquí, el DDT is good for me, es bueno para mí. Y en la década del 40 incluso recomendaban rociarlo sobre la fruta, sobre la carne, sobre el biberón del bebé, sobre la leche, para que no se posen las moscas y todo eso, porque la creencia era que era totalmente inocuo al ser humano y solo mataba a las moscas y a los mosquitos. Pasan 30 años y... Pasan 30 años, el Pacto de Estocolmo, y definitivamente se demostró que era un veneno letal y se prohíbe en todas partes del planeta Tierra. Pero con los transgénicos estamos pasando por lo mismo. El tabaco es otro ejemplo, Valeria. El tabaco durante 500 años incluso no solo era bueno, sino que tenía efectos terapéuticos para la salud. Y eso no lo cambiaron artículos científicos, Valeria, lo cambiaron los juicios que la gente con cáncer le hizo a las tabacaleras. Entonces, al igual que el DDT, por ejemplo, el DDT, esto fue... La voz de alarma de que el DDT era un veneno letal fue el libro de Raquel Carson, La Primavera Silenciosa, que no era un artículo científico, sino que era un libro que alertaba de los peces muertos que aparecían en los ríos, las aves que estaban desapareciendo, porque el DDT afecta el mecanismo del calcio, entonces las aves ponían huevos descalcificados, las mamás se apoyaban, rompían el huevo y no tenían pichones. Para cerrar la entrevista, ya hemos cumplido el tiempo. ¡Qué macana! Enrique, de verdad que es un gusto y un placer poder conversar con usted siempre. Me decía, ¿qué pasa con un ser humano
que tiene un cromosoma más, un cromosoma menos. Bueno, ahí también eso es clave, Valeria, porque... Y es lo mismo que sucede en esta modificación. Exacto, exacto. Los transgénicos, en el caso de la soya, es... con respecto a la soya orgánica tiene N genes y la transgénica N más 2, tiene genes de más. Mucha gente no entiende lo que pasa cuando yo agrego genes de más. Pensemos en los seres humanos. ¿Qué pasa cuando un ser humano tiene genes de más? El síndrome Y, que son 2 cromosomas más, o sea, un montón de cromosomas más, es el síndrome del criminal genético, que aunque lo guardes en la cárcel, después no lo puedes volver a soltar porque los genes son los que lo convierten en criminal. Pero problemas genéticos tenemos el albinismo, el daltonismo, fibrosis quística, cáncer, polidactilia, anemia falciforme, un montón de enfermedades genéticas, el síndrome de Down, por ejemplo, que son causadas por genes de más o de menos. Entonces, eso es lo que estamos consumiendo, eso en algún momento tenemos que tomar conciencia, tenemos que extrapolar qué es lo que pasa cuando hacemos estas macanas. Bien, agradecerle mucho a Enrique por estar con nosotros, él es consultor internacional de medio ambiente. Hemos estado conversando de esta contraparte que tenemos, este informe brindado por la OMS, del cuidado que debemos tener con el consumo de productos genéticamente modificados como los transgénicos en nuestro país. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, continuamos con más información. Irgen, contigo. Esa sinceridad, Jorge Luis. 7 de la mañana con 26 minutos. Estamos junto a invitados especiales para conversar del tema de transgénicos. Hace algunos días estábamos con invitados en la revista que nos hablaban acerca de un informe internacional que se ha emitido por la OMS, donde nos daban la tranquilidad completa para poder consumir alimentos transgénicos genéticamente modificados y que lo podíamos hacer con toda tranquilidad. Estamos junto a Enrique Richards, él es consultor internacional. Texto. Cuando ellos dicen que no es probable, hay que tener en cuenta, y aquí lamentablemente voy a tener que ser un poquito técnico, hay que tener en cuenta cómo actúa la OMS. La OMS aplica una técnica de investigación que se llama meta-análisis, que se basa en los artículos científicos publicados sobre un determinado tema. Sobre este tema, Valeria, es un artículo de recomendaciones y consejos. Pero en ese mismo artículo hay una pregunta que dice si son inocuos. Y lo que ellos contestan es que en función al conocimiento actual no es probable, dicen, que presente riesgo para la salud humana. Pero esto también hay que ponerlo en contexto. Yo creo que no nos estamos tomando muy en serio el tema de los transgénicos y tampoco estamos tomándonos en serio bien lo que la OMS realmente dice. Porque en primer lugar lo que quiero aclararle al público es que lo que ha publicado la OMS no es un artículo científico, es un... de medio ambiente, ya es parte de la familia de Nuestra Mañana que está de visita junto a nosotros para que conversemos y debatamos acerca de este tema y tengamos el suficiente cuidado para nuestra alimentación, nuestro cuidado corporal y todo lo que engloba el manejo de productos transgénicos modificados. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Valeria, como siempre, es un placer estar en tu programa y sí, es muy preocupante realmente este tema, Valeria.